Muy buenas noches. Vamos a continuar nuestra clase. Entonces, estuvimos viendo en la clase anterior todo lo que es la parte teórica y ahora vamos a estar viendo cómo vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio sobre justamente la tarea de comprensión. Y nuestra TC1 nos habla justamente sobre la liquidación de salario del mes de septiembre. Y me dice aquí, la empresa El Patito Feo S.A. tiene 7 empleados. Dentro de su plantel de empleados, de las cuales pasa la siguiente situación. Y nos van dando la situación que va pasando para que nosotros podamos crear una planilla de salario. Y me gustaría que ustedes pueden hacerlo en planilla Excel o pueden hacerlo igualmente en una hoja, no importa. Entonces pongan planilla, resumen de salario, mes de septiembre 2022. Entonces, el primer dato que vamos a estar poniendo es en una columnita pongan el nombre de los empleados. En este caso tenemos fulano de tal, sultano de tal, mengano de tal, Perequito, Jaimito, Cachique y Pepito. Entonces estos son los 7 empleados y cada uno tiene su peculiaridad. Por ejemplo, me dice, el señor fulano de tal tiene un sueldo base de salario mínimo y tiene 2 hijos menores. Entonces me da como dato, su salario base es mínimo. ¿Y cuánto es el salario mínimo? 2.550.307. Entonces pongo. Ese es el salario mínimo legal. 2.550.307. Después me dice, ese es su salario base. Entonces, me dice de que tiene 2 hijos. Como tiene el salario mínimo, y estuvimos viendo en la clase pasada sobre la asignación salarial. ¿Qué significaba la asignación salarial? Justamente se llama también bonificación familiar. Justamente es el 5% sobre el salario mínimo por cada hijo. En este caso, él dice que tiene 2 hijos y para eso vamos a hacer aquí una planilla extra solamente de bonificación familiar. El salario, de fulano de tal es 2.550.000, porque el salario mínimo legal, 307 guaraníes. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 2 hijos menores. 2. ¿Cuánto es 5%? Ya está calculado, ya tiene, ya está, ya tiene la fórmula. Pero la verdad que es así. Vamos a imprimir la fórmula y vamos a hacer el 5%. Sacar de acá. Acá vamos a poner 5% sobre el salario mínimo legal es igual a 5%. Es igual a 127.000. Ese es el 5% sobre 2.550.307. ¿Sí? Entonces, cada hijo, y este tiene 2, entonces sería así. El 5% del salario mínimo por la cantidad de hijos. En este caso es 2. Entonces, ese es el importe que esta persona debe de cobrar por su asignación salarial o bonificación familiar. Entonces, plano de tal tiene salario base para el mes de septiembre, su salario base es salario mínimo legal vigente, tiene bonificación familiar y su bonificación familiar es 255.031 guaraníes. Me da un total de salario base más bonificación familiar. Es el total de lo que él tiene que. Su salario base en este caso es igual que su salario normal. ¿Qué significa salario base? Es cuánto el empleado gana.
Y el salario, ¿por qué está al lado? Porque de repente esta persona puede tener horas extras o de repente esta persona puede tener un plus por alcanzar metas. Entonces, en este caso de esta persona no nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que él gana un salario mínimo y lo que nos está diciendo es que él tiene dos hijos, o sea, que él está cobrando una asignación salarial o bonificación familiar por dos hijos menores. Entonces, el total que esta persona percibe a fin de septiembre es 2.805.338. ¿Cuánto es el descuento obrero que estuvimos dando en la clase pasada? Es del 9%. Entonces, ¿se acuerdan que sobre la bonificación familiar no se descuenta IPS porque no forma parte del salario? Entonces, el salario por 9%. El salario base por, ay, 9%. Ay, eso es lo que ese es el monto que nosotros descontamos de IPS, la parte de descuento. No tuvo descuento porque no tuvo ausencia, no tuvo reposo. Entonces, ¿cuánto es el salario que él va a cobrar fin de mes? Y aquí es en donde es justamente, se suma su salario, porque no hubo descuento, su salario de 30 días, más su bonificación familiar, menos el importe al IPS que se le descuenta. Y el importe al IPS, vuelvo a recalcar, es sobre el salario mínimo, no sobre la bonificación familiar. Entonces, se resta el descuento de IPS y 2.575.810 es el fulano de tal, tiene que cobrar a fin de mes. Muy bien. Entonces nos vamos con la otra persona. Dice, número 2. El señor sultano de tal tiene un sueldo base del mínimo. Ojo, tiene sueldo base mínimo otra vez. ¿Cuál es el salario básico? 2.550.107. El salario base. Dice, tiene 4 hijos menores y tuvo 5 días de ausencia en el mes de septiembre, o sea, se le va a descontar esas ausencias. Tiene 5 hijos menores. Entonces, Sultano de Tal también tiene un salario mínimo igualito que este, tiene un salario mínimo, pero me dice que tiene 4 hijos menores. 4 hijos. Entonces, por cada hijo menor, él tiene pagar, tiene que cobrar, perdón, el 5%. Y en este caso sería monto. Un hijo es 127.520 por la cantidad de hijos. 4 sería 510.061. Es la cantidad que él tiene que estar cobrando como bonificación familiar o asignación familiar. ¿Sí? Entonces, su salario base es el mismo que su salario normal porque él no tiene extra, no tiene nada. Lo que sí me dice es que tiene como bonificación familiar, tiene 4 hijos menores, entonces él cobra 510.000. ¿Sí? Entonces ponemos aquí. ¿Se está entendiendo? Pero acá le sumo salario mínimo, sí. Pero ahora vienen los descuentos. Dice que él faltó 5 días. Vamos a calcular ese descuento, ¿sí? Muy bien. Entonces, sultano de tal. Vamos a ver. Acá vamos a poner sultano. Vamos a ver descuento, descuento, reposo, ese es otro. Descuento, descuento nomás este no es reposo, es solo descuento.
5 días de descuento tienen. Tienen un salario base de 2.550.307 guaraníes. Y el diario, ¿se acuerdan que el diario habíamos visto en la clase pasada, en el artículo del Código Laboral, que decía que era 98.089? ¿Cómo yo llego a eso? Y ustedes me dirán, ¿será, profe, que es dividido 30? Pues vamos a hacer dividido 30. Oh, ¿qué hice? Dividido 30. No me da, a ver, un ratito, no sé qué le pasa a mi compu, está loquito. Dividido 30. Me da otro monto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según el código me dice de que cuánto es el periodo que una persona tiene que trabajar por horas. Bueno, y decía en el código laboral que eran 48 horas semanales y 8 horas diarias. 48 horas semanales me da de lunes a sábado. 48 horas semanales. Yo tengo que cumplir 48 horas semanales o 8 horas diarias. Si yo, eso me suma todo para trabajar hasta el sábado al mediodía. Si ustedes suman 8 horas diarias más sábado al mediodía, justito da 48 horas semanales. Entonces, por eso es que no es 30 días. Por eso es 26 días, porque los domingos no se trabaja. Entonces, pongo el salario mínimo dividido 26 días, me da el monto diario, que es justamente 98.089 guaraníes. Y dice que mi ausencia fue de 5 días. Entonces, al tener mi monto diario, ya puedo tener. ¿Por qué? Porque este monto diario multiplico por 5, ¿verdad? Por 5, ahí tengo cuánto es el descuento que le vamos a hacer al señor Sultano de es el monto, corresponde a 5 días, es 490.440. Entonces yo pongo en descuento, Sultano de tal se le va a descontar más. Entonces, ¿aquí qué hago? Sumo, mi descuento es de 490.440 por la ausencia de 5 días. ¿Y cuánto es mi descuento por IPS? ¿Será que tengo que sumarle la bonificación familiar? No, ¿se acuerdan? No, la bonificación familiar no suma para el descuento de IPS, pero tampoco suma para poder sumar con el aguinaldo. No. Entonces no forma parte del salario, es una bonificación, así como su nombre lo dice. Entonces, el salario mínimo por 9% me da un descuento del aporte obrero de 229.528. ¿Vieron? Entonces, aquí lo que hago, sumo salario más la bonificación familiar, me da un total de 3.060.368 guaraníes. Pero a este monto yo le descuento lo que corresponde a IS y el descuento de los 5 días que faltó. Entonces, hago 3.060.368 menos 229.528 menos 490.440 y me da un total de que yo tengo que hacer la liquidación en el recibo salarial dándole a esta persona el monto de 2.340.397 guaraníes. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, continuamos. Esto ustedes van a seguir haciendo los demás porque el enunciado da como para hacer las siguientes, eh, los siguientes problemas que van a estar planteando. Ahora, con estos mismos datos vamos a calcular el, vamos a estar calculando justamente el aguinaldo. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Y vamos a ver. Ustedes ya van a hacer el salario de todas estas personas, estos 7, salario base, más el salario, que es el salario base más el plus que tiene, van a empezar a poner los salarios de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Van a abrir una columna por cada mes. Y se acuerdan que el salario mínimo legal este año recién subió en el mes de julio. Entonces, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, ellos no estaban cobrando 2.550.037. Estaban cobrando el salario mínimo del año anterior y el salario mínimo del año, perdón, de los meses anteriores, de los años anteriores, es de 2.289.324. Entonces, ese monto es lo que yo pongo como salario mínimo que esta persona estaba cobrando hasta el mes de junio. En julio recién yo pongo 2.550.307 hasta el mes de diciembre. Entonces, sumo todo lo que le corresponde de lo que él adquirió en salario. Acá no sumo la bonificación familiar, que ya habíamos visto en la clase anterior. Acá no se suma, ¿sí? Entonces sumo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. A este le sumo un total y se divide entre 2. Entonces, todo lo percibido, así dice la ley, todo lo percibido durante todo el año dividido 12, eso es el cálculo del aguinaldo. Entonces, ¿cuánto va a percibir de aguinaldo el fulano de tal? Va a adquirir de aguinaldo no 2.550.000, no, va a recibir de aguinaldo sumado todo lo percibido dividido 12. Y eso es 2.419.816. ¿Ok? Entonces, sí van a ser, de acuerdo, primero van a ser todos los datos de la liquidación de salario del mes de septiembre. Y en base a eso van a hacer calcular ustedes lo que estas personas van a estar percibiendo a fin de año. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí entonces nuestra clase práctica en cuanto a lo que se refiere al ejercicio. Ante cualquier duda que ustedes tengan, entonces se pueden poner en contacto conmigo, no hay ningún problema. Y para los que nos vamos a estar viendo los miércoles, les espero entonces este miércoles vamos a estar dando las clases número 3. Bendiciones y hasta mañana.